Ok, buenas tardes, profesora, compañeros. Buenas Nosotros, tardes. nosotros somos el grupo que le corresponde exponer acerca del experimento de Tuskegee y otros experimentos que se realizaron en contra de la humanidad, pero en nombre de la ciencia. Mi nombre es Shirley Tormo Rodríguez y yo voy a conversarles propiamente acerca del experimento de Tuskegee. Eh, Mi compañero Isaac. Aquí yo les hablaré acerca de los experimentos que realizó Joseph Mengele con gemelos y con una población ahí de la enfermedad de enanismo. Yo les hablaré de eso. Bueno, buenas tardes a todos, compañera y profesora. Mi nombre es Andy Salas y yo les hablaré un poco sobre lo que corresponde a los experimentos que se realizaron con gas moscas. Buenas, profesora y compañeros. Mi nombre es Eric Vilche y les voy a hablar un poco acerca de lo que fue el experimento La Malaria. Continúa mi compañera Shirley. Ok, ahora vamos a desarrollar lo que es la actividad de reflexión y lo vamos a trabajar con un video en donde vamos a ver cómo se da la discriminación hacia diferentes grupos por causas raciales, por preferencia de sexo, por color, por diferentes causas que se da la discriminación y que a pesar de que se trata de erradicar, es bastante difícil de lograr. Entonces vamos a ver un video que nos va a compartir la compañera Sandy. Es discriminatoria toda actitud o acción que reproduce desigualdades sociales, que pone barreras para que determinadas personas accedan a recursos y oportunidades que anhelan para sí. Dichas personas serían consideradas inferiores por características no compartidas por quien discrimina, excluye y vulnera, negando la diversidad inherente a la condición humana. Aspectos como el género, la condición socioeconómica, el color de piel, la religión o la orientación sexual, entre muchos otros, son tomados en cuenta a la hora de efectuar un acto violento y discriminatorio. Aunque se han llamado minorías a los sectores de población que lo padecen, lo cierto es que muchos de ellos constituyen mayorías, como las mujeres, la población afrodescendiente y la comunidad LGBT. A lo largo de la historia, ha habido luchadores sociales que han alcanzado la voz para defender los derechos de los desoídos. Pensadoras feministas como Simone de Beauvoir, líderes como Martin Luther King y artistas como Chavela Vargas. Sus frases son memorables y marcan un referente de los esfuerzos por erradicar la discriminación y despertar solidaridad humana. Con el objetivo de aportar nuestro granito de arena y promover la concientización respecto de esta preocupante temática, en este nuevo vídeo de Frases de la Vida hemos seleccionado para ti las más impactantes frases de discriminación. Acompáñanos a descubrirlas. 20 frases de discriminación, una barrera para la solidaridad. 1. El hecho de que exista una minoría privilegiada no compensa ni excusa la situación de discriminación en la que vive el resto de sus compañeros. Simone de Beauvoir. 2. Nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro consentimiento. Eleanor Roosevelt. 3. Cuando conozco a alguien, no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano. Walt Whitman. 4. Lo que duele no es ser homosexual, sino que lo echen en cara como si fuera una peste. Chavela Vargas. 5. El racismo, la injusticia y la violencia barren nuestro mundo, trayendo una cosecha trágica de angustia y muerte. Billy Graham. 6. La discriminación de los negros está presente en cada momento de sus vidas, para recordarles que la inferioridad es una mentira que solo acepta como verdadera la sociedad que los domina. Martin Luther King. 7. No combates el racismo con el racismo. La mejor forma de combatirlo es con la solidaridad. 8. Creo en los seres humanos y en que todos deberían ser respetados como tales, independientemente de su color. Malcolm X. 9. Ya no se dice que son los de abajo, sino los de fuera. Ernesto Sabato. 10. Llamar a la mujer el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. Mahatma Gandhi.
11. Siempre he sido feminista. Esto significa que me opongo a la discriminación de las mujeres, a todas las formas de desigualdad basadas en el género, pero también significa que reclamo una política que tome en cuenta las restricciones impuestas por el género en el desarrollo humano. Judith Butler. 12. Los ateos son el grupo minoritario que más es discriminado y odiado. Ismael Henry Vega. 13. La política es el juego de la discriminación entre el amigo y el enemigo. Jacques Derrida. 14. Por norma, todas las religiones del mundo discriminan a las mujeres, bien situándolas en un incomprensible segundo plano o bien legitimando que puedan ser maltratadas y vejadas. Es algo realmente lamentable a lo que nadie parece encontrar una solución. Matilde Asensi. 15. No hay en el mundo objetivo por el cual se pueda sacrificar la libertad del hombre. Vasily Grossman. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert Einstein. Llevar y no combatir el despotismo de determinadas costumbres que han discriminado a más de la mitad de la población del mundo durante siglos. Pedro Cerolo. 18. La vida se extingue allí donde existe el empeño de borrar las diferencias y las particularidades por la vía de la violencia. Vasily Grossman. 19. América Latina trata a sus indios como las grandes potencias tratan a América Latina. Eduardo Galeano. 20. Soy homosexual. ¿Cómo y por qué lo soy? Son preguntas innecesarias. Algo así como querer saber por qué mis ojos son de color verde. Jean Genet. Aquí terminan nuestras frases de discriminación. Esperamos que las hayas disfrutado y te agradecemos por reflexionar junto a nosotros. Cuéntanos, ¿estás de acuerdo con que es posible modificar los comportamientos sociales discriminatorios? ¿Se te ocurren algunas medidas concretas para poner un freno a la discriminación sistemática de la comunidad LGBT, afrodescendiente, femenina o de algún grupo en particular? ¿Has sido discriminado o has atestiguado un acto discriminatorio? Te esperamos en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a Frases de la Vida para recibir mucho más contenido como este. Hasta la próxima. Muy bien, compañeros. Como mencionaba antes del video, tristemente estamos en una sociedad o vivimos en una sociedad que se rige por prejuicios, que se rige por diferencias entre los seres humanos, diferencias que nosotros mismos como seres humanos hemos atribuido, ¿verdad? Hemos sido testigos evidentes, claros, de cómo se ha dado una discriminación en diferentes entornos, ¿verdad? Puede ser por sexismo, por religión, por desigualdad. Sin embargo, pues para efectos del trabajo que estamos realizando mis compañeros y yo, puedo mencionar y destacar la diferenciación o la discriminación que se ha generado a través del tiempo y por condiciones raciales, como lo van a mencionar mis compañeros con respecto a los temas que van a mencionar, esa condición de superioridad que ha generado tristemente la muerte de muchas personas, el sufrimiento, el dolor, el padecimiento de muchas personas. Y en el caso mío, que les voy a comentar acerca del experimento de Tuskegee, cómo tristemente la condición de una persona por su color los pone en una situación que son considerados ni siquiera humanos, ¿verdad? Entonces eso en un ámbito de superioridad por otras etnias les da la potestad o les da el derecho a lastimarlos, a maltratarlos, a discriminarlos, a segregarlos y demás. Abogo en este video a rescatar lo que tenemos por dentro, como son nuestros valores y nuestros principios, el respeto a la diversidad y principalmente a la solidaridad, bueno, a la tolerancia, muy importante, ¿verdad? Y principalmente a la solidaridad en búsqueda de un cambio de sociedad. Voy a iniciar con la parte de mi presentación.
que sería, como les mencioné, el experimento de Tuskegee. ¿Ok? Como les había mencionado al inicio, pues el tema es propiamente el experimento de Tuskegee y otros experimentos en nombre de la ciencia, pero en contra de la población, lamentablemente, por ese abuso, ¿verdad? Por ese abuso que se ha generado. Y en el caso del experimento propiamente de Tuskegee, les voy a comentar que para poder comprenderlo, es necesario y es importante irnos al inicio, ¿verdad? Al origen, a de dónde se desprende ese nombre y a qué se le atribuye, ¿verdad? Entonces, como primera parte podríamos mencionar, como vemos en la primera imagen, un lugar, un espacio geográfico que se llama Tuskegee. Esto está ubicado en una ciudad sureña de Alabama, en Estados Unidos, y esta ciudad sureña reúne una población aproximadamente, o reunía una población aproximadamente de un 80% de personas de raza negra, de muy bajos recursos económicos. En su gran mayoría trabajaban o su condición laboral era como granjeros y con muy cortos o muy reducidos estudios, ¿verdad? También podemos mencionar que en el lugar, en Tuskegee, se encuentra el Instituto Tuskegee, propiamente, que obedece al nombre del lugar, y en este lugar es en el que se lleva a cabo esta observación o esta investigación. La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de observación o qué tipo de experimentación es la que se realiza en este momento y en este lugar, verdad? Tenemos que hablar que es una experimentación con respecto a la sífilis, que es una enfermedad venérea que tiene varias formas de transmisión, pero es más conocida por la transmisión sexual, ¿verdad? No podemos dejar de lado que el contacto con el área afectada, como podemos observar en la mano que tiene algunas llagas o laceraciones por la enfermedad, si se tiene contacto con estas llagas, también es forma de contagio, y también se contagia por medio de o en el periodo de gestación. Una madre contagiada lo puede contagiar a su niño, ¿verdad? A su bebé que se está gestando en su vientre. Esto es importante para llegar al desenlace de este experimento, y les voy a contar por qué razón es que esta forma de contagio resulta bastante importante en cuanto a este estudio científico. La siguiente, por favor. Vamos a desarrollar entonces cómo se realiza este estudio, y les voy a contar que en el condado de Macomb, que es parte de este lugar Tuskegee, que es de donde seleccionan a la población, perdón, mencionar que hay una enfermera de nombre Eunice Rivers, y ella es la que está a los 40 años que se realiza la investigación. Ella se gana la confianza de la población y se desconoce o es cuestionable más bien la posición de ella, si estaba en favor de la población o en contra de la población. Porque ella llega a Tuskegee, ¿verdad? Ella es de las pocas personas negras estudiadas y llega a Tuskegee y le indican que tiene que involucrarse con el experimento. Cuando ella cuestiona cómo es el experimento, pues se siente entre la espada y la pared, porque le indican que van a engañar a la población. O sea, que el experimento se basa en el engaño a la población. Entonces, ella se siente ahí como entre la espada y la pared, como les decía, porque no sabe si respetar su juramento como enfermera o rescatar su trabajo, ¿verdad? El final es que ella convence a mucha de la población para someterse a este experimento.
El experimento es realizado a cargo de un grupo de científicos del Servicio de Salud de Estados Unidos y consiste propiamente en observar la evolución de la enfermedad en las personas. ¿Ok? Se cree, o ellos argumentan, que en personas de raza negra la enfermedad va a evolucionar de una forma diferente que en la raza blanca, ¿verdad? Siempre sobre la parte discriminatoria. A estas personas se escogen 600 personas, de ellas son 399 personas con la enfermedad y 201 que están sanos, que van a consistir en el grupo de control. Y en estas personas elegidas se les convence para que participen en el estudio y se les ofrece algunas cosas que pues anteriormente o que les es difícil de tener, ¿verdad? Por ejemplo, el tratamiento médico gratuito. Son personas que posiblemente nunca ni siquiera habían visto un médico. Se les ofrece también comida caliente, se les ofrece hospedaje, se les ofrece incluso un seguro un seguro por deceso, ¿ok? Esto con tal de que participen en el estudio. Un estudio que lo llaman o le dicen a las personas que es porque tienen mala sangre. No es para decirles que padecen sífilis, sino que les dicen que tienen mala sangre. Entonces, que el estudio va a consistir en esto y pues los procedimientos son bastante riesgosos también, ¿verdad? Porque incluso les hacen punciones lumbares para determinar si tienen rasgos de sífilis, y la punción lumbar en ese tiempo pues era bastante peligrosa, ¿verdad? Y pues la idea es inocular a los pacientes, inyectarles la enfermedad para ver cuál es su evolución, por supuesto sin ningún tipo de tratamiento, ¿ok? Lo que hacían eran que les daban placebos, que placebos son acetaminofén o aspirina o algún medicamento, haciéndoles creer que con eso los estaban tratando. Y llevar la enfermedad hasta el final, hasta su muerte, hasta la muerte de los pacientes, para con ellos reclamar los cuerpos y realizar incluso hasta las autopsias, para determinar la evolución de la enfermedad. Mientras todo esto pasa, pues los pacientes van perdiendo sus capacidades, ¿verdad? Van deteriorándose frente a los ojos de cada uno de estos científicos que están haciendo el experimento. Mientras tanto, la enfermera Rivers pues va ganando el cariño de estos pacientes. ¿Ok? Uno de los puntos más determinantes de este estudio es cuando se llega a la penicilina, ¿verdad? Ya anteriormente se había dado el descubrimiento de la penicilina, pero en este momento se pone ya en circulación. Se dice que es el medicamento ideal para tratar la sífilis y a ellos no les proporcionan la penicilina, ¿verdad? Lejos de esto, ni siquiera hace o genera un cambio en el experimento. Los médicos o los científicos lo que dicen es que ignoremos que salió la penicilina y dejemos que el experimento continúe como tal, sin importar la vida de las personas que están padeciendo y que están llegando prácticamente hasta la muerte. En este caso, fue el doctor Taliaferro Clark el que inicia este estudio, esta investigación, y pues por acá podemos ver una carta que se envió, el doctor Taliaferro Clark se retira al año de iniciado el estudio al ver que el comportamiento ético y moral de los otros científicos no es el que él esperaba, ¿verdad? Entonces se retira. Y este documento que vemos en la presentación es una carta enviada por el doctor Oliver Wenger a el doctor Raymond Wonderler,
donde lo felicita por la maravillosa forma que tiene para engañar a los negros, para decirles que, o a los negratas, como discriminatoriamente los trataban. Entonces, el doctor se da el lujo, incluso con tan poquita ética, de enviar este documento a el otro médico. Siguiente, por favor. Ok. El experimento pues dura 40 años, ¿verdad? Él tarda 40 años. En 1947 se da después de la Segunda Guerra Mundial, se da el juicio de Nuremberg en Alemania y pues en este se crea el código de Nuremberg y este dice que se aboga básicamente por cuidar la integridad de los pacientes que participen en un experimento, ¿verdad? Que se cuide la integridad física, psíquica, moral de las personas que vayan a participar en un experimento de este tipo. En 1967 la OMS obliga a que todos los experimentos tengan un consentimiento expreso de los participantes. Pero nada de esto cambia el rumbo de la experimentación. Ya se habían llegado a suficientes muertes de personas de raza negra, ¿verdad?, a raíz del experimento, pero esto no cambia en nada el rumbo del experimento, del estudio. No es hasta 1972-73 cuando el señor Peter Buxton se había involucrado un poco con el experimento y se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿verdad? De cómo están maltratando a las personas negras, de cómo los están dejando morir, incluso las consecuencias que están sufriendo sus familias, y hace pública la noticia en el New York Times. En este momento, al salir esto a luz pública y señalarse la actuación de los médicos estadounidenses o de la medicina estadounidense en este momento, es cuando se clausura este experimento, pero es hasta 1973 que se clausura el experimento. Siguiente, por favor. Como les mencioné al inicio, donde les decía la forma de contagio de esta enfermedad, es porque, y que les dije que al final lo mencionaría, es porque los daños generados son irreversibles. Para 1973, el sufrimiento de estas personas había sido dramático, se había llegado a la muerte de muchas personas, el contagio de muchas esposas, porque las personas con las que estaban experimentando no sabían que estaban contagiadas y contagiaron a sus esposas, y de esas esposas habían alrededor de 19, 20 que estaban embarazadas, y esos niños nacieron con sífilis congénita. Ahí es donde se cuestiona entonces la ética médica de este experimento. Se somete a las personas involucradas a un juicio, pero lo que dicen es que es en nombre de la ciencia y que esos personas no eran personas, eran sujetos de experimentación. Este experimento lo llevan incluso a Guatemala, los médicos estadounidenses lo llevan a Guatemala, en donde infectan a las prostitutas para llevarlas a los centros penales y de esta forma también contagiar a personas en centros penales. Por lo que al final del experimento se cuestiona, ¿verdad?, o se denota la falta de humanidad, la falta de valores y el abuso hacia personas con alguna desigualdad. ¿Ok? En la otra imagen vemos al presidente Bill Clinton, quien en 1997 se disculpa públicamente en el recinto donde se encontraba esta otra persona que se ve ahí, y ellos dos son sobrevivientes del experimento de Tuskegee.
Él hace una proclama pública, ¿verdad?, solicitando la disculpa en nombre de la medicina estadounidense y los remunera económicamente para tratar de compensarlos por el daño sufrido. Esto básicamente es lo que sucede con el experimento de Tuskegee y, como les mencionaba, el rasgo discriminatorio, ¿verdad?, el experimento en nombre de la ciencia sin importar pasar por encima de la condición humana. Esa sería mi parte. Le doy el audio al compañero Isaac, que nos va a comentar acerca de otro experimento. Buenas tardes. Buenas tardes, Chich. ¿Me escuchan ahí, compañeros? Sí, compañero, sí se le escucha. Ok, yo les voy a hablar acerca del experimento con gemelos que realizó este señor que ven aquí en pantalla, Joseph Mengele. Bueno, como pueden ver, aquí nace en 1911 en un territorio llamado Günzburg. Ese es un territorio bávaro en Alemania. En 1935 él se doctora con la especialidad de antropología, con una tesis en las diferencias raciales de la mandíbula inferior. Eso lo hace en Múnich. Se doctora en Múnich y el siguiente año, en 1936, se gradúa de medicina en la Universidad de Goethe en Frankfurt. Él es un fiel defensor nazi, de la ideología nazi, de esto de la raza aria, que verdad que ellos decían que era la raza superior y que solo ellos eran pues como la raza humana, verdad, perfecta. Entonces ellos querían, los experimentos de Mengele se basaban en ello, en intentar crear seres humanos con esa raza que los nazis defendían. Un año después de que él se graduara, en 1937, entra al equipo militar del ejército de la Alemania nazi. Sin embargo, en 1943, él es herido de gravedad en una campaña, creo que es Rusia, que lo hiere de gravedad, ¿verdad?, en una batalla. Entonces él vuelve a Alemania. Ya su propio equipo lo considera que no es apto para seguir luchando y lo mandan en 1943. Él solicita que lo manden al campo de concentración como médico oficial y allí realizaría sus experimentos y sería reconocido como el ángel de la muerte. Siguiente. Ok, aquí vemos esta fotografía, ¿verdad?, es del campo de concentración de Auschwitz. Aquí rápidamente está este campo situado en Oswiecim, a unos 43.000 kilómetros al oeste de Cracovia. Este campo de concentración fue el mayor centro de exterminio de los nazis, donde fueron enviados 1.300.000 personas, y de ese 1.300.000, 1.100.000 murieron. O sea, solo 200.000 lograron salir con vida de ese centro. La mayoría de estos que los mandaban aquí eran judíos, un 90% eran judíos. También había polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, disidentes del régimen, todos provenientes de varios países de Europa. Bueno, aquí como vemos, ¿verdad?, el verdadero laboratorio de pruebas de humanos de Mengele sería el campo de concentración de Auschwitz, a donde llegaría, como ven la fecha aquí, 24 de mayo de 1943, y allí permanecería realizando sus experimentos hasta en enero de 1945. Una vez ascendido, ¿verdad?, llegando aquí, ya se
cometería, bueno, ¿verdad? Como les había dicho, los experimentos más crueles con personas y se le conocería como el ángel de la muerte. Cabe decir también que este lugar, antes de la llegada de Mengele, albergaba 140.000 prisioneros y tenía la capacidad de este lugar de acabar con la vida de 9.000 personas en un solo día. También antes de que él llegara, en este lugar habían muerto 2 millones de personas. O sea, increíble la cantidad de personas que habían muerto. 2 millones, solamente poco menos de la mitad de la población de nuestro país, que es de 5 millones. Ahí murieron 2 millones. Siguiente, por favor. Aquí vemos en esta imagen, este lugar es llamado la rampa de Auschwitz. Ahí es donde se realizaría el protocolo de selección de las personas deportadas a ese lugar, ¿verdad? Allí iban a decidir si las personas pues eran aptas a realizar trabajos forzosos o los mandaban a la cámara de gas, ¿verdad? Y morían inmediatamente. Y la particularidad, que es lo que yo hablo, es que Mengele se dejaba a los niños y a los gemelos, que eran su obsesión, trabajar con gemelos. Siguiente, por favor. Ya se pasó a la siguiente. Bueno, aquí está. Experimentos. Como yo había dicho, ¿verdad? En Mengele, la obsesión de él eran los gemelos. Se dice que él tuvo, por los 2 años que él estuvo ahí eh, trabajando, ¿verdad? O haciendo los experimentos, bueno, eso no se le puede llamar trabajo, ¿verdad? Por todas las cosas horribles que hizo, pasaron por sus manos, 1.000 parejas de gemelos. De esas 1.000 parejas de gemelos, solo 200 pares de gemelos eh, salieron con vida de ese lugar. Él, para trabajar con gemelos, bueno, decir verdad que los gemelos eran de cualquier edad y también trabajaba con niños. A los niños, para él ganarse la confianza de ellos, lo que hacía es les ofrecía caramelos y así verdad se ganaba la confianza de ellos para realizarle cualquier tipo de experimento que a él se le ocurriera. Y ellos le llamaban Onkel Joseph, que eso es tío José. Aquí vemos los experimentos que realizó él. Vemos en el primero inyección en los ojos. Eso era de que él pretendía crear una raza aria, pero de manera artificial. Entonces inyectaba los ojos de los gemelos con tinta color azul para intentar de manera artificial, ¿verdad? Bueno, dicha raza. No lo logró. Lo que se lograba con esto era producir ceguera, bueno, infección en los ojos, ceguera temporal o permanente. También se dice que en el pelo unas inyecciones subcutáneas les inyectaba tinta para lograr el color amarillo de cabello. Luego vemos aquí que hizo también una inseminación artificial. Él agarró un gemelo y le hizo, ¿verdad?, la inseminación artificial con otro gemelo de una pareja diferente. ¿Para qué? Porque él pretendía a ver si ese gemelo podía dar gemelos, lo cual tampoco resultó y bueno, pues ahí cobró vidas, ¿verdad?, de gemelos. También lo que hacía eran las transfusiones de sangre. ¿Cómo eran las transfusiones de sangre? Él cuando llegó estuvo trabajando en contra de las enfermedades tifus, tifoidea y sífilis. Entonces lo que él hacía era infectar a un gemelo con la enfermedad, ¿verdad?, con el virus,
y luego hacerle transfusiones de sangre al otro gemelo para ver las reacciones, ¿verdad?, que tenían los dos infectados. También, pues, cuando el hermano moría, el otro gemelo también automáticamente tenían que matarlo, porque para él tener un gemelo pues ya no servía. Bueno, y verá aquí experimentos contra el tifus y tifoidea, bueno, que fue que ya lo expliqué, ¿verdad? Él hacía transfusiones de sangre de estas dos enfermedades y luego le transfería la sangre del gemelo infectado al gemelo con salud. Luego, no solo a gemelos, también haría a los prisioneros. Se dice que a una prisionera le realizó también inseminación artificial para ver si daba a luz gemelos. En el momento del parto, cuando esa prisionera y Mengele se dio cuenta que no dio a luz gemelos, lo que hizo fue cruelmente así lanzar el niño al crematorio, así, ¿verdad?, matándolo. También se dice que bueno, él realizaba eh, cirugías, amputaciones, también realizaba castraciones, y todo lo hacía sin anestesia, pero eso lo hacía a los prisioneros, no a los gemelos. Siguiente, por favor. Aquí vemos en la investigación, yo estuve viendo que este fue el experimento más horrible que realizó él. Como vemos aquí, intentó crear siameses. Él agarró una pareja de gemelos con los nombres Nino y Guido. Ambos tenían 4 años. Uno era jorobado y el otro era, pues, ¿verdad? Nomás no estaba jorobado. Lo que él hizo fue operarlos, abrirles el pecho y pegarlos de manera con las venas, ¿verdad? Pegarle las venas de uno con otro, coserlos y así, ¿verdad?, pretender crear siameses. Villatoro, en una cita, dice: cuando fueron devueltos a los barracones 2 días después, estaban cosidos por la espalda hasta las muñecas, unidos incluso por las venas. La gangrena se había apoderado de sus cuerpos y el olor era insoportable. Entonces vemos aquí, a nivel de los experimentos que él realizó, qué horribles eran y pobres esos niños que sufrieron, ¿verdad? Siguiente, por favor. Aquí vemos, no solo con los niños realizó experimentos, sino también realizó experimentos con una familia de apellido Ovitz. Esta familia sufrían de la enfermedad condrodistrofia. Eso era el enanismo, que para Mengele el enanismo era una muestra de una muestra humana degenerada. Entonces a él también llamó la atención y realizó experimentos. Estos eran de ascendencia judío-rumana y trabajaban en un circo. Su circo se llamaba Lilliput Trufe y tenían gira por diversos países de Europa. Lo que hizo Mengele fue extraerles la médula ósea y hacerles inserción de agua hirviendo a través de los oídos. Pero dichosamente estos lograron salvarse y dejaron Auschwitz en 1945, que fue el año en el que dicho campo de concentración cayó, porque a manos del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Se dice que los alemanes nazis, antes de que llegaran los rusos, ellos intentaron, ¿verdad?, quemar varias cosas del campo de concentración para no dejar evidencias de sus terribles experimentos.
y específicamente el 27 de enero de 1945 sería la fecha cuando el campo de Auschwitz ya dejaría totalmente de servir. Entonces, bueno, compañeros, esta fue mi parte y los dejo con la compañera Sandy. Buenas tardes, compañeros y profesor. Vamos a ver acá. A mí me corresponde explicarles sobre el gas mostaza. No sé si pueden ver pantalla. ¿Se puede ver la pantalla o dejé de compartir? Sí, sí se ve. Sí se ve la pantalla. Ok, a mí me corresponde explicarles sobre el gas mostaza y todo, ¿verdad? Con referencia a todos esos experimentos que se realizaron. Bueno, ¿qué es el gas mostaza? El gas mostaza, lo que pocos sobrevivientes que logran contar, ¿verdad? En primera instancia, porque el gas mostaza se da en gran desarrollo en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, es bueno destacar o saber que no fue en esa época que se fabricó el gas mostaza. El gas mostaza se crea o se desarrolla en 1860 por un químico, Frederick Gutiet, en 1860. Sin embargo, se crea y no como un arma química en sí, pero no para atacar a nadie. O sea, fue como un experimento que él hizo y pues queda ahí, ¿verdad? Como en un estado de stop, por decirlo así. Pero para la Primera Guerra Mundial es cuando estalla, para 1915. Entonces, en esa fecha, los soldados que quedaron, pocos de los soldados que quedaron vivos en ese tiempo, dicen que el gas mostaza lo percibían por un olor a ajo muy profundo y amarillento, ¿verdad? Ellos podían ver que era amarillento y que su olor era a ajo fuerte. Entonces era ahí cuando ellos distinguían que estaban siendo atacados por un arma química, que era el gas mostaza. Vamos a hacer una pequeña breve historia, aparte de lo que ya les comenté anteriormente. Vamos a hacer una pequeña historia sobre el gas mostaza, ¿verdad? Tenemos acá a tres químicos muy importantes, ¿verdad? Que fueron, ¿cómo les explico? Fueron como los que le dieron esa pequeña pincelada, ¿verdad? En lo que tiene que ver, o su gran aporte, gran aporte que dieron en lo que tiene que ver con lo del gas mostaza. Se utiliza, como les dije anteriormente, en la Primera Guerra Mundial para 1915. Su producción surgió en gran escala por el químico Will Steichen, el químico Steichen. Con él se da el desarrollo, ¿verdad?, en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que no fue creada en 1915, sino en 1860, pero él la viene a desarrollar en la Primera Guerra Mundial para utilizarlo como un arma química, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, ayudarles a poder ganar la guerra. Sin embargo, obviamente, al acabar la guerra, pues esa arma química queda guardada y por lo poco que pude ahí investigar, según ellos, nunca más se iba a volver a utilizar porque era un arma letal, ¿verdad? Sin embargo, para la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente la utiliza. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin, siento yo, de obviamente poder destruir al enemigo, pero más allá de todo eso, creo que el fin era poder, ese cierto error de poder ver, ¿verdad?, qué pasaba con el gas mostaza entre las personas, si se podía seguir desarrollando. Cabe destacar que más adelante voy a mencionarles un dato importante sobre algo que trae, pues obviamente, el desarrollo del gas mostaza, algo positivo que desgraciadamente da algo positivo por el sufrimiento de miles de personas
que al final, pues hoy por hoy podemos decir que gracias porque existe, pero a cambio de qué, ¿verdad? Tenemos también a William Kaiser Williams, que él es el científico, ¿verdad? Que va a ser el protagonista de la Segunda Guerra Mundial con respecto a el gas mostaza. Él empieza a hacer sus observaciones, sus experimentos, ¿verdad? Sin embargo, la química también y científica Clara Inmetworth, que era su esposa, le decía constantemente que dejara de trabajar con armas químicas, porque ella lo veía inhumano. Además, ella le decía a él que era una forma de matar a la gente antes de tiempo. Sin embargo, él sostenía que la muerte no importaba cómo fuera, que la muerte le iba a tocar a la persona que fuera en el momento que fuera, que no importara lo que pasara para que esa persona muriera, que al final siempre esa persona iba a morir. Entonces siento que él le perdió el respeto a la vida. Llegan a tener tantas disputas entre ellos dos, entre continuar o no continuar con el proceso de esta arma química letal, que desgraciadamente Clara llega a quitarse la vida. En una noche, después de él festejarle, ¿verdad? Tenía muchos festejos, le agradecían, ¿verdad? Siempre por los avances que tenía, ¿verdad? Constantemente. Ella pues ya no soportó tanta presión. Además de eso, antes de que ella pues obviamente se matara, fue su esposo, la acusó de traidora, y en aquel entonces, ¿verdad? La mujer no tenía como la gran importancia, ¿verdad? Pues es importante que también ahora en ciertos aspectos nos ha costado a las mujeres poder resaltar, pero en aquel entonces era peor la situación y ella no aguantó tanta presión, ¿verdad? A pesar de que ella luchó muchísimo, era una excelente química, científica, y pues una noche ella pues se quita la vida, se pega un disparo en el pecho. Su esposo la encuentra minutos después de haberse quitado la vida y él decide irse con su equipo de los nazis a continuar esa misma noche con otros experimentos que tenía por ahí. La deja tirada y la encuentra su hijo pequeño, tenía un hijo pequeño, la encuentra muerta, ¿verdad? Él no le toma la gran importancia. Para continuar con lo del gas mostaza, era una pequeña historia que les quería comentar, ¿verdad? Además de que fueron científicos que tuvieron pues bastante aporte dentro de lo que es el desarrollo del gas mostaza. Vamos a continuar dándoles una breve explicación, ¿verdad? Sobre esas grandes, ¿cómo les explico? Esas grandes, son aterradoras, todos esos experimentos que realizan, frustrantes, conmovedores, entre tantos que pude encontrar, porque existían varias bases, ¿verdad?, donde hacían experimentos. En la que pude encontrar más información fue en la base militar de Suffolk, ¿verdad? Esa estaba ubicada en Canadá, era una base militar, ¿verdad? Obviamente canadiense. Muchos soldados fueron engañados para poder entrar a esta base, ¿verdad? Algunos pues se ofrecieron voluntariamente sin saber que eso iba a ser pues el fin de sus vidas. Otros suplicaban porque los matara, y los que quedaron vivos pues fue un infierno, ¿verdad? Esos experimentos se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial por el temor de los canadienses e ingleses de ser atacados por los nazis, pero además Canadá tenía miedo de ser atacado también por Japón.
¿verdad? Entonces ellos hacen esta base con el fin de poder experimentar o poder también buscar la cura, ¿verdad? De lo que es con respecto al gas mostaza, ¿verdad? Sobre las consecuencias que daba el gas mostaza, cómo podríamos curarlos, qué pasaba después de ciertas horas, cómo reaccionaba la persona en diferentes fases del gas mostaza. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron muchos países de Europa. Los ejércitos británicos y canadienses unieron sus fuerzas, ¿verdad?, para crear el centro de experimentación a la que llamaron Sulphur, ¿verdad?, en Canadá, el cual estaba lejos de alguna invasión nazi. Publicaron miles de anuncios para atraer muchos jóvenes, ¿verdad?, en el ejército soldado. Se ofrecen como voluntarios, como les explicaba anteriormente, y otros que estaban en otras bases militares fueron engañados para pedir el traslado, ¿verdad?, a esta base militar. Les decían que era mucho mejor, que el ejército canadiense no faltaría alimento, que había alimento suficiente y que los soldados les encantaba las condiciones en las que vivían, sus camarotes y demás, eran hermosos, lindos y cómodos, que a la hora de ellos, pues obviamente prepararse militarmente, la disciplina era importante, pero habían otras razones en las cuales por qué luchar y demás. Entonces ellos fueron engañados. Sin embargo, es importante recalcar acá que obviamente todo eso era mentira, ¿verdad? Más bien ellos morían de hambre, algunos pues no aguantaban, tras de que eran pasados por este montón de experimentos que vamos a ver. Tras de eso, pues los hacían aguantar mucha hambre. Muchos de ellos obviamente pues fueron trasladados, como les dije anteriormente. La base de Sulphur fue creada por el temor que la Alemania nazi hiciera ataques con armas biológicas y químicas contra los países aliados. Además, Canadá se encontraba en ese temor, ¿verdad?, de que fuera atacado por Japón, como les dije antes. El gas mostaza había sido utilizado por los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Este agente químico fue una de las más letales y fáciles de fabricar. En los procesos, hubieron muchos procesos o muchas fases, ¿verdad?, del gas mostaza. Los soldados que quedan vivos dicen que, bueno, primero los ponían en un campo, ¿verdad?, abierto, en un campo completamente abierto, y les tiraban gas mostaza, les ponían una máscara, ¿verdad?, que no era contra el gas mostaza, era una máscara simple. Los tiraban y los ponían, les tiraban el gas mostaza, no tenían derecho a moverse. Y después de que les tiraban el gas mostaza, luego de aproximadamente media hora después, ¿verdad?, iban a ver, ¿verdad?, a observar cuántos hombres seguían de pie y cuántos hombres pues obviamente habían caído. Pasaban hasta una noche ahí, tirados. Luego, cuando ya el gas mostaza se había disipado por completo, ellos iban a recoger los cuerpos, y los que quedaban vivos, pues obviamente se los llevaban para laboratorios para ver el grado de sus quemadas, las deformaciones, algunos perdían la vista, ver todo lo que las reacciones secundarias que traía ese gas químico, ¿verdad? El gas mostaza mata, ¿verdad?, los glóbulos rojos. Entonces ellos veían y analizaban, ¿verdad?, hasta qué punto podían ellos pues recuperar esa parte de los glóbulos rojos que eran pues obviamente matados. Otro de los experimentos atroz, ¿verdad?, que se da es la de el túnel, un túnel de 10 metros. Los ponían a caminar sobre ese túnel,
Obviamente el túnel lo llenaban de gas mostaza y tenían obviamente entrada y salida sin tapar. Ellos caminaban, algunos morían en el recorrido, otros llegaban hasta el final. Cuando ellos llegaban hasta el final, ellos empezaron a decir, qué raro, ¿verdad? O sea, no deberían de haber muerto en el camino, ¿por qué tantos están quedando vivos, verdad? Entonces se dan cuenta que muchos soldados empiezan a aguantar la respiración y pasan por ese túnel. Entonces los obligaban a pasar 2 o hasta 3 veces el túnel lleno de gas mostaza. Otro de las pruebas atroz que hicieron fue la de inyectarles gas mostaza y meterlos en un cuarto completamente solitario. Bueno, no, metían tal vez a 10, ¿verdad? Inyectados por el gas mostaza. Eso les daba pues obviamente mucha sed y demás, y ellos pues obviamente con hambre, sin agua, y les inyectaban el gas mostaza de forma líquida, pues obviamente morían. Muchos pedían por favor que los mataran lo más antes posible porque no soportaban tanto dolor, además de que eran llagas en el cuerpo insoportables, picazón. Acá están unas imágenes para que ustedes se imaginen, se figuraban el cuerpo, eran cosas, el rostro muchos lo perdieron, en fin, o sea, fue completamente desastroso. Algunos suplicaban, como les dije anteriormente, que pues les quitaran la vida, que ellos no querían seguir más con eso. Cuando ellos fueron pues obviamente llevados a esta base militar, ellos firman un documento de confiabilidad donde les prohíben hablar de todo esto. Por eso esto se sabe pues hace no mucho tiempo. Sin embargo, ya obviamente muchos soldados ya pues pudieron hablar. A base de todo esto, ¿verdad? De todos estos experimentos hubo algo pues positivo, que como les dije, desgraciadamente pues a raíz de todo lo negativo que les presenté anteriormente, pero se da el stop del cáncer, ¿verdad? Que llega a tener éxito primeramente con animales, ¿verdad? Obviamente lo experimentan con animales porque se dan cuenta que ¿verdad? Que el glóbulo pues muere. Entonces no se conoce mucho de con quién se realiza el experimento, solamente se conoce como experimento JB, ¿verdad? Es creado por Louis Gottman y Fred Gilman. Ellos pensaban que si el gas mostaza podía destruir glóbulos blancos, también podía destruir los malignos. Luego de tener éxito con animales, buscan un voluntario con cáncer, quien se le conoce como JD, ¿verdad? No se conoce nada más en el expediente, solamente sale eso. Era emigrante polaco de Estados Unidos que trabajaba como un obrero metalúrgico. Este señor tenía cáncer, no podía dormir, tenía cáncer en la mandíbula, que no le permitía tragar, ¿verdad? Ni dormir. Además no podía cruzar sus brazos, ¿verdad? Porque todo eso ya lo tenía dañado. Bajo sus brazos eran muy grandes, ya se les había inflamado. Los doctores trataron de aliviar con todo lo que tuvieron a su alcance, pero era inútil. JD, sin esperanzas, acepta ser parte de este experimento con la esperanza de poder sobrevivir. Las notas registran que el 27 de agosto de 1942 le ponen la primera inyección llamada químico isofácido sintético, pero que era mostaza nitrogenada, o sea, del gas mostaza, pero en forma nitrogenada. Por motivos de guerra todo esto fue oculto, ¿verdad? Porque los nombraron a esta droga la sustancia X. El paciente recibió varias veces tratamiento, lo cual fue mejorando poco a poco. Ya podía dormir, ya podía comer, ¿verdad? Podía tragar, ya podía alzar sus brazos, hasta siquiera pudo volver a trabajar.
Sin embargo, 6 meses después, pues el paciente fallece. Fue todo un éxito. ¿Por qué fallece? Ustedes van a decir, bueno, ¿cómo va a ser todo un éxito si él fallece? Él fallece porque ya el cáncer estaba pues demasiado avanzado, ¿verdad? Y ustedes saben que el cáncer, por desgracia, es algo que te corcome por dentro. Y ellos lucharon, pero sin embargo él tuvo mejoría, y gracias a eso hoy conocemos lo que es la quimioterapia, ¿verdad? Para que ustedes sepan que está basado en esa sustancia mostaza. Esa era mi parte, y les insto, ¿verdad? Como compañeros, a que pues nos demos cuenta de todas esas cosas y humillaciones, porque yo me imagino que eso fue muy humillante para todas esas personas, la discriminación que tuvieron, ¿verdad? Hacia todas esas personas que sufrieron. Si bien es cierto, tenemos este gran avance de la quimioterapia, fue como esta pequeña raíz que salió de todo esto. Sin embargo, fueron muchas cosas negativas, mucha discriminación, mucha falta de humanidad, ¿verdad? Y a veces creemos que, yo me puse a analizar, a veces pensamos que brutos, ¿verdad? Todo lo que hicieron inhumano, y a veces nosotros pues hacemos cosas y no nos damos cuenta de cosas inhumanas, no pues en nombre de la ciencia, ¿verdad? Pero a veces destruimos a muchas personas sin darnos cuenta. Entonces eso me hizo recapacitar y pensar bastante sobre, como formadores de estudios sociales. Entonces ese es mi aporte, y seguimos con el compañero Eric. Nuevamente, buenas, profesora y compañeros. Continuamos con estos aterradores experimentos nazis, y en este caso voy a hablarles un poco acerca de lo que es el experimento la malaria, que fue un experimento que se realizaba en campos de concentraciones para investigar lo que es la inmunización para tratar la malaria. Siguiente, compañera. Bueno, ¿qué es el experimento de la malaria? Bueno, estos experimentos se dan a tropas estadounidenses y enfermos mentales, lo que fueron utilizados como conejillos de India en el proyecto, debido a que la malaria no puede desarrollarse en cultivos. Fueron necesario el uso de sujetos o personas, en este caso vivas. Las cepas fueron extraídas de las tropas que habían sido expuestas a la malaria en el extranjero, y luego inyectadas a miles de enfermos mentales y presos. Por lo que decimos que varios reclusos en buen estado de salud fueron infectados por estos mosquitos, o por la inyección que se daba de extractos de glándulas mucosas de los mosquitos. Entonces, después de haber contraído la malaria, algunos sujetos fueron probados con diversas drogas o estupefacientes para probar su eficacia en este experimento. Y varios de estos se utilizaron en sujetos voluntarios, que la mayor parte de los cuales murieron. Siguiente, compañera. Como una de las primeras pruebas encontradas, dice que fue las primeras pruebas de la malaria fue encontrada por el entomólogo
las encontró hace años, dice el historiador alemán Michael, uno de los mayores expertos en nacionalismo y la Alemania de Hitler. Entonces, fue el primero historiador que fue el que encontró estas primeras pruebas. Siguiente, compañero. Bueno, como se menciona, estos experimentos nazis se dan en campos de concentración, en Dachau. Y se dice que desde febrero de 1942 hasta abril de 1945, hasta 1945, numerosos experimentos fueron realizados en el campo de concentración de Dachau, con el objetivo de investigar la inmunización o en el tratamiento de la malaria. Entonces, muchos soldados también fueron utilizados como sujetos de prueba, esto siendo ignorantes de lo que podían ser los resultados, los cuales eran muy devastadores. A algunos de los muchachos les arruinaron, dice, sus vidas, enviándolos a sus casas, porque tuvieron muchas recaídas de la malaria. El siguiente, compañero. Eso se da durante la Segunda Guerra Mundial, ya que los presos o reclusos en la penitenciaría de Stateville de Illinois fueron infectados con la malaria y tratados con fármacos experimentales, algunos de los cuales tenían efectos secundarios y muy desagradables y dolorosos. Entonces se dice que a los reclusos se les ofreció la libertad condicional o dinero a cambio de participar en estos experimentos. Tanto que la mayoría de los presos que participaron en la investigación eran individuos pobres y de raza negra, como lo vienen mencionando mis compañeros. Siempre la raza negra se ve afectada. Entonces, sin un conocimiento profundo de lo que estaban acerca de lo que iban a vivir o sufrir al inyectárseles este tipo de sustancias. El doctor Edward May dice que en el programa de investigación redactado por May ponía en énfasis el estudio de los piojos, los hongos y bacterias, las moscas y en especial con varias especies de mosquito Anopheles. Dice que May apostó por esta especie de mosquito en detrimento de otros y lo hace porque ha comprobado que estos son capaces de vivir más tiempo sin sangre y agua de la que alimentaban, digamos, un tiempo que habría permitido a los nazis llevar a los mosquitos infectados con malaria hasta sus hangares, subirlos a aviones y arrojarlos como bombas biológicas sobre las tropas enemigas. May estuvo en un campo de aviación que se dedicaba a la fumigación en 1945 y sus mosquitos
nunca llegaron a usarse. Bueno, esa sería la parte de nuestra exposición. Continúa mi compañera Shirley. Antes de darle la palabra a Shirley, bueno, compañero, ¿verdad? Muy bueno el aporte de los tres, ¿verdad? El video que vimos al principio que trataba de la discriminación, pues va muy de la mano, ¿verdad? Con este tema, ya que todos los experimentos que se realizaron fueron a base, ¿verdad?, de discriminación, que se discriminaban judíos, gitanos, también personas que tuvieran, pues, digamos que alguna deformidad o algo, ¿verdad?, físico. Fue, bueno, ¿verdad?, muy difícil haber investigado este tema, experimentos muy horribles que realizó, bueno, en mi caso también Joseph Mengele, y también el de todos, ¿verdad?, experimentos muy horribles que se le realizó a la humanidad. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí en esta pantalla, ven aquí este titular que dice una gemela judía que perdonó a Joseph Mengele y a los nazis. Ese es un relato, ¿verdad?, de una gemela que fue al campo de Auschwitz y para fortuna de ella sobrevivió, pero su hermana no, o sea, su hermana no sobrevivió. Entonces yo les dejo el link para que lean este relato. Es muy doloroso todo lo que ambas vivieron, y yo se los dejo, ¿verdad?, el link en el documento donde va la instrucción con la actividad nuestra. Entonces ahora sí les cedo la palabra a mi compañera Shirley o mis compañeros si van a decir algo. Bueno, compañeros, esta sería la presentación por parte de nosotros. Una reflexión, ¿verdad?, con respecto a lo que se vivió durante años y en el trayecto de la historia, ¿verdad?, porque no es de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, sino que de historia, ¿verdad?, de muchísimo tiempo, en donde se ven las injusticias, en donde se ven las atrocidades, en donde ha sido marcada la discriminación y pues demás ataques al ser humano. En buena hora con los derechos humanos, ¿verdad?, y que nuestra sociedad hoy por hoy ha venido dando un giro. Esperemos que lleguemos a lograr un verdadero cambio. Con respecto a la actividad final, consiste en basarse en el mismo video de reflexión que se hizo al inicio, tomar una de las 20 frases que se ven en el video, relacionarlo con el tema que nosotros expusimos y generar un pequeño comentario crítico que la profesora dispondrá de cuánta amplitud debería de ser, pero un pequeño comentario crítico o una posible acción que se pudiera tomar para erradicar en medida de lo posible la discriminación. Agradecemos mucho a todos los compañeros, esperamos que haya sido de conocimiento, ¿verdad?, de un buen aporte para nosotros, como lo mencionaba la compañera, como futuros docentes en el área de los estudios sociales. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias.